Efectivamente, vamos con el Migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor e investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para este Migranálisis, el espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar ya de regreso después de unas semanas de vacaciones. Bienvenidos de regreso con el Migranálisis. Hoy vamos a hablar obviamente, de migración, pero desde una perspectiva muy particular que tiene que ver con los menores, con los más pequeñitos y los más jóvenes. Así es, David. En este Migranálisis vamos a enfocarnos en pues entender, comprender qué es lo que están pensando las niñas, los niños y las personas adolescentes en movilidad sobre sus propias experiencias. Porque pues normalmente los resultados de las investigaciones toman en cuenta lo que son pues las experiencias de los adultos, ¿no? De los padres, una visión adultocéntrica, y esto suele invisibilizar los sentires de pues las personas más pequeñas de la unidad familiar. Y estos datos que les voy a compartir este día son producto de un informe muy interesante que acaba de salir ahora en julio de 2026, que se llama Vivencias y Percepciones desde la voz de las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, que fue elaborado por Plan International, que es una organización independiente comprometida con los derechos de la niñez y de su igualdad, y que tuvo el apoyo, digamos, de investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, algunas cuestiones interesantes es que estos resultados son producto de un levantamiento que se hace en Ciudad Juárez, en el norte, en Ciudad de México, digamos, en la capital, y en Tapachula, Chiapas, lo que permite ver las diferencias que hay entre las distintas etapas de la trayectoria. Y bueno, es un enfoque mixto el que utilizan herramientas cualitativas muy interesantes para platicar con las personas menores, ahorita las vamos a ver, y también pues la encuesta, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Y bueno, es también importante señalar, bueno, ¿quién fue la población? Menores de 6 a 17 años de edad. Y en el caso de Ciudad Juárez, a diferencia, y ahí empezamos ya, ahora sí, a profundizar en los resultados, a diferencia de Ciudad de México y Tapachula, Chiapas, en Ciudad Juárez encontraron casos de menores desplazados internos forzados. Entonces eso es muy, muy interesante porque pues quienes están siendo obligados a moverse de sus lugares de origen están yendo con las personas menores y estos menores hacia el norte, ¿no? A tratar de llegar a la frontera, a diferencia de Chiapas o Ciudad de México, que puede que esté todavía muy cerca del lugar donde fue el desplazamiento interno, que vale recordar que el desplazamiento interno es pues la necesidad de huir, pero sin cruzar las fronteras mexicanas. Muy bien. Entonces, esto es lo primero que vamos encontrando, David. Y me imagino que más allá de la estadística, quienes hayan realizado el trabajo han de haber tenido una experiencia por demás, además de social y científica emotiva, pero pues bueno, vamos con los detalles, ¿no? Así es, David. ¿Qué se encontró, por ejemplo, a nivel de contexto en el norte, que es el que tenemos más cerca, ¿no? En Ciudad Juárez, pues que hay un bloqueo y una espera prolongada, y lo sabemos, ¿no? Desde que llega el presidente Trump, se elimina cualquier medida que permitía el acceso, ya sea por parol o posteriormente del parol por una solicitud de asilo. Esto está bloqueado, esto está haciendo que estas ciudades del norte se conviertan en ciudades de estancia prolongada. Pero a diferencia, en Ciudad de México lo que están identificando fuera de estas estancias prolongadas es que también ya está siendo una ciudad de destino. Es decir, las movilidades están viendo a la capital del país
como ya un lugar para parar, digamos, la trayectoria migratoria y quedarse en México. En el caso del sur del país sigue siendo una complicación muy grave, en el sentido de que es un cuello de botella y que las condiciones estructurales en el caso de Chiapas y de Tabasco pues no se comparan con lo que puede encontrarse en Ciudad de México o en las condiciones económicas, por ejemplo, que existen en el norte del país. ¿Y qué dijeron los menores de edad? Y esto es muy interesante. Lo primero es que los pusieron a dibujar, David. Y esto me pareció muy, muy interesante, la técnica, y les pidieron que hicieran mapas de sus trayectorias y de sus experiencias, lo plasmaran en dibujos. Entonces, resultado del análisis de esta serie de dibujos que hacen las personas menores, niños, niños y adolescentes, se ven plasmadas, primero, pues la familia que va con ellos es muy importante para las personas menores viajar con un adulto que los esté acompañando. Sabemos de los menores que viajan sin la compañía del adulto y esto se empieza a reflejar ahí como la red de soporte. Y también está dentro de esa red de soporte las personas encargadas de los albergues. Para el menor migrante es súper importante este apoyo de quien le está ayudando, de quien le puede dar un juguete, de quien le puede dar un plato de comida y se vuelve alguien importante para la persona menor. Entonces, me parece muy, muy interesante cómo constituyen su red de apoyo a través de estos dibujos, los resultados de este estudio de plan internacional. A diferencia de lo que se encuentra en Ciudad de México, en Ciudad de México todavía están en una parte del trayecto donde, ¿qué se encuentra en los dibujos? Se encuentra el lugar de origen, se encuentra una bandera colombiana, se encuentra los colores de su lugar de origen, es decir, todavía están extrañando. Y es interesante porque al momento de entrevistar a las personas menores, ellos en Ciudad de México dicen, yo quiero regresar a mi país, a diferencia de cuando ya llegan al norte y ya han pasado por tanto, que lo que quieren es estabilidad, ¿sí? Entonces, es interesante cómo empieza la nostalgia a florecer en niñas, niños y adolescentes cuando están en Ciudad de México. Y a diferencia, en Chiapas todavía está el trayecto muy, muy presente. Entonces, por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes de Haití, en sus dibujos lo que plasman es pues la pasada por el Darién, las condiciones de las que vienen huyendo, las condiciones de inseguridad, que no tenían para comer en Haití, que sus papás no tenían trabajo. Entonces, vemos que pues México es un país muy grande y entonces las condiciones que enfrentan las personas menores entrevistadas son muy distintas dependiendo del lugar del país donde pues fueron captados por esta investigación de plan internacional, David. Y que vuelven a poner sobre la mesa la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en tantos sentidos y que tanto tú como yo conocemos a grandes activistas. Pero bueno, y finalmente todo esto es un retrato en algunos momentos muy duro, ¿no?, de la realidad de todas estas niñas, niños y adolescentes. Así es, David. Y bueno, importante mencionar también la parte cuantitativa, donde más del 35% de las niñas, niños y adolescentes entrevistados son originarios de Venezuela. De ahí, y muy importante, porque ya hemos visto mediáticamente que la comunidad cubana va creciendo, entonces tenemos más del 22% de las personas menores que son de origen cubano, y ahí siguen con más de 11% de origen hondureño, Guatemala con más de 7%, y de ahí, bueno, los migrantes desplazados internos con 7%, y de ahí otras nacionalidades con menos porcentaje. Y las causas, sobre todo con los más grandecitos, los niños, los adolescentes, ellos sí identifican la inseguridad y al crimen organizado
y bueno, también el motivo de reunificación familiar como la causa de la salida. A diferencia de las niñas y niños que tienen menos edad, porque los padres no les dijeron por qué salían. Y esto es comprensible, ¿no? O sea, en el afán de proteger un mayor impacto, que esto también se encuentra en esta investigación, el impacto psicológico en las niñas, niños y adolescentes, pues los padres no se los dicen. Al momento de hacer la investigación, los niños no tienen claridad de, oye, ¿por qué dejamos mi casa, no? ¿Y por qué nos tuvimos que mover aquí donde, pues, es muy duro lo que estamos enfrentando? Entonces, es importante reflexionar desde este punto de vista de los menores y señalar que pues hay que implementar diferentes estrategias de atención dependiendo de la zona del país donde estemos en México, porque han pasado por diferentes experiencias, y atender la integridad física y la integridad mental, David. Y sí, y regresamos a un tema que ya hemos platicado, pero que vale la pena reiterar, ¿no, Israel? Porque cuando se hacen estos estudios se permiten detectar vulnerabilidades, digamos, de manera más específica, que en algún momento pueden determinar qué políticas públicas o qué tipos de mecanismos de protección institucional se le pueden implementar a estos grupos. Y, por ejemplo, aunque ha habido algunos avances y algunos casos, pues realmente una atención psicológica de salud mental para los menores no podemos, digo, corrígeme si estoy mal, pero no podemos decir que que tenga bases esto en estas políticas públicas para los menores en movilidad, ¿no? Ha habido avance, como lo mencionas, David, pero siempre hay oportunidad de seguir mejorando. Digamos que un gran cambio a partir de la presión internacional fue que los menores o menores con sus padres ya no estén en las estancias migratorias y pasen a las estancias del DIF, ¿no? Ese es un avance, digamos, estructural, pero a mí me ha tocado sobre todo estar en albergues y realmente no hay una infraestructura de atención o de personas psicólogas especializadas de manera permanente, ¿no? Se batalla muchísimo, la mayoría son voluntarios o pro bono, entonces hay que seguir trabajando porque están conscientes, David. Uno dice, son niños, no se dan cuenta. No, no es cierto. Sí se dan cuenta. Exacto. Este estudio que se puede descargar, está libre ahí en internet, este estudio narra cómo las niñas, niños y adolescentes saben que los amenazaron, que les exigieron dinero para seguir avanzando, que sus papás tuvieron que vender lo poco que traían para seguir avanzando, que en el caso, digamos, de los internacionales, que es más complicada la situación por la falta de documentación en un estado regular, vienen de manera irregular, narran cómo fueron secuestrados en los trayectos a través del país. Entonces, saben muy bien que fueron secuestrados, que sus papás también fueron secuestrados, que les pidieron dinero para dejarlos claro, avanzar. Y todo esto impacta tanto físicamente, porque realmente es un impacto este avance por estas zonas claro, despobladas por las carreteras, pero también impacta psicológicamente. Entonces, un poco para ir redondeando, a mí me gustaría señalar que las niñas, niños y adolescentes no son solamente acompañantes en estos procesos migratorios, están viviendo y están sufriendo la migración, tienen sus propias interpretaciones, tienen su propia manera de tratar de lidiar con las consecuencias y necesitan una atención adecuada a su edad, fuera de lo que se le pueda ofrecer a los adultos migrantes, que también pues las experiencias, como lo hemos narrado una y otra vez aquí en este espacio, son muy, muy graves, David. Sí, efectivamente. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Buen día.